Mis queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga. Como siempre estamos una vez más junto a usted para compartir la siempre vigente palabra de Dios, o siempre presente palabra del Señor. Para muchas personas del contexto de las ciencias humanas, o los humanistas, podríamos llamarlo así, o gente de la crítica liberal, dicen que la Biblia es un libro antiguo, pasado de moda, que ya no tiene por qué ser citado, ni por qué ser considerado. Incluso en algunos parlamentos donde se legisla, dicen que ya no se puede partir en el nombre de Dios. Y la verdad es que ese es un problema que hoy día tenemos, porque cuando el hombre se aleja de Dios o deja de considerar al Señor en su vida, es cuando se destruye. La palabra del Señor para el día de hoy está ahí en 2 de Corintios capítulo 8 versos 1 al 7 y lo leemos de esta manera. Asimismo, hermanos, les hacemos saber la gracia de Dios que nos ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en ricas, generosas. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos el privilegio de participar, les concediésemos de este servicio a los santos. Y no como lo esperábamos, sino que primeramente se dieron al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que les exhortamos a Tito para que tal como el que comenzó antes, asimismo acabe también con vosotros esta gracia. Por lo tanto, como en todo abundan, en fe, en palabra y en ciencia, en toda solicitud y en el amor para con nosotros, abunden también en esta gracia. El tema, hermanos, que vamos a compartir el día de hoy es la ofrenda para los santos o la ofrenda para los creyentes. Haciendo una investigación de carácter contextual, histórica, se cree que los creyentes de Jerusalén, los primeros creyentes cristianos de Jerusalén, estaban pasando una situación crítica desde el punto de vista social y económico. Eso obviamente incidía en su vida y necesitaba la ayuda y el apoyo de otros creyentes. Y es así como el apóstol Pablo le escribe a esta comunidad de creyentes de Corinto y ellos reaccionan rápidamente haciendo una colecta, juntando una ofrenda o juntando recursos económicos que ellos tenían para poder compartirlo con sus hermanos de Jerusalén. Ahora, aquí el apóstol Pablo escribe en estos capítulos del capítulo 8 hasta el capítulo 9, versículo 15, la estructura de la Reina Valera, acerca de lo que es la ofrenda. Aquí es lo que es la gracia de Dios, el cómo dar, de qué forma los creyentes hoy día podemos aplicar estos principios, estos consejos y estas verdades a la vida de nuestra realidad eclesiástica en la cual vivimos en el presente. Por lo tanto, partir diciendo de que Dios es el ejemplo, el modelo de generosidad o de dádivas. La palabra del Señor enseña que Dios creó todas las cosas y que le dio vida a las cosas, que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y luego le dio una esposa, que Dios le dio un huerto donde lo colocó para que él tuviese la vida del Señor y pudiera disfrutar y experimentar y tener todas aquellas cosas que él potencialmente necesitaba este primer matrimonio. Y a lo largo de la historia de las Sagradas Escrituras vemos que Dios siempre está dando cosas, compartiendo, bendiciendo, apoyando, y todas las acciones o cosas que el hombre tiene o ha logrado adquirir ha sido porque la gracia de Dios, la bendición del Señor, el apoyo del Señor va en beneficio directo de quienes son sus hijos. Por lo tanto, esta realidad acerca de la generosidad de los santos o la ofrenda para los santos, en este pasaje al menos que vamos a tocar el día de hoy, toca tres principios o verdades fundamentales que usted y yo tenemos que aprender. En primer lugar está la gracia de Dios. El evento más importante que revela la gracia de Dios es la redención, la salvación de nuestras vidas.
Porque la palabra gracia o la generosidad o las dádivas de Dios no solamente se remiten a los recursos financieros. Cuando hablamos de la generosidad de Dios o el cómo Dios da, estamos partiendo primero por el evento más significativo y más trascendental, porque tiene incidencia en el presente como también por toda la eternidad, y nos referimos a la salvación, al perdón de nuestros pecados, a la obra que Jesucristo concretó en la cruz del Calvario y que resucitó al tercer día para darnos la salvación. El apóstol Pablo escribe que esta salvación es por la gracia de Dios. Esto significa entonces que nosotros como creyentes debemos valorar y tener siempre presente y apreciar este acto de la generosidad de Dios. En segundo lugar, aparece en la Sagrada Escritura el principio de aprender, de ser enseñados, de ser educados, de ser instruidos o discipulados respecto de lo que es la ofrenda o la generosidad divina. El pasaje del versículo 2 de 2 Corintios 8 dice: pues doy de que con agrado, dice, testimonio han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Eso significa que estos creyentes de Corinto estaban pasando una prueba, una crisis, una situación financiera difícil, pero a pesar de toda esa situación, el gozo del Señor, la fuerza del Señor, el amor del Señor los rodeaba, y ellos, la actitud que tenían era en la práctica compartir aquellas cosas que ellos tenían. Ahí se expresa una verdad que es el punto de partida para la generosidad del creyente, y es que primero se dieron al Señor, primero se rindieron al Señor, primero se consagraron al Señor, y de esa manera el Espíritu Santo de Dios colocó en ellos este aprendizaje, esta educación, esta instrucción de que así como ellos habían sido bendecidos, habían pasado una prueba o alguna dificultad, y otros creyentes estuviesen pasando lo mismo, lo que ellos debían hacer era compartir lo que parte de sus recursos tenían para aquellas personas o hermanos que pasaran alguna necesidad. Entonces el texto dice ahí, luego dice, primeramente se dieron al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. Es decir, la voluntad del Señor es que nosotros nos demos a los hermanos, que compartamos lo que tenemos, no que seamos personas que solo pensemos en nosotros mismos, en acumular y acumular, y la verdad es que a veces los creyentes no comparten lo que Dios les ha dado. Entonces, la forma cíclica de cómo la ofrenda fluye o la economía se mueve entre los creyentes, primero parte por Dios, luego parte hacia los creyentes y los creyentes a los otros creyentes, y así se van moviendo los recursos en forma dinámica. Pero lo que Dios desea es que aprendamos cada día a compartir lo que el Señor nos da por su gracia. Y en tercer lugar está la abundancia de Dios en los creyentes. El versículo 7 dice el apóstol, por tanto, como en todo abundáis, fíjese, en todo abundan, en fe, en palabra, en ciencia y en toda solicitud, y también en vuestro amor para con nosotros, abunden también en esta gracia. Es decir, estos creyentes, en la medida que se habían dado al Señor, se habían rendido a Cristo Jesús, habían entregado su vida al Señor, porque Dios había entregado primero a Cristo Jesús por ellos. Ellos han aprendido, han entendido que la gracia del Señor, la fe en el Señor, la ciencia, el conocimiento de la palabra, los motivaba a través del Espíritu Santo a compartir puntualmente lo que el Señor le estaba demandando en razón de sus hermanos. El espíritu del cuerpo, la unidad de los creyentes, la armonía entre uno con otro, que a veces hay situaciones que algunos pasan crisis, conflictos emocionales, conflictos familiares, conflictos sociales, conflictos espirituales. La actitud del creyente que ha aprendido, que ha crecido, que ha madurado en el Señor, es detectar eso, y es Dios quien en otras palabras está diciéndonos que tenemos que ayudar a aquel que padece necesidad. Por lo tanto, el ejemplo, el modelo divino es primero Dios dando,
es primero Dios compartiendo y entregando a su Hijo Jesucristo por nosotros para salvarnos. Y en segundo lugar, Dios provee todas nuestras necesidades y aún mucho más allá de nuestras fuerzas. Pero al mismo tiempo Él desea que nosotros aprendamos de Él a compartir, a ser generosos, porque la generosidad es una virtud divina en cada uno de los hijos del Señor. Que Dios Todopoderoso les bendiga y vamos a orar. Padre bueno, en el nombre de Jesús, queremos honrarte, bendecirte por tu bondad y por dar a tu Hijo Jesucristo para nuestra salvación. Y ahora enséñanos a aprender de ti, Señor, cada día para ser generoso y compartir con aquel que padece necesidad. En el nombre de Jesús, amén.